Gehenna aparece 12 veces en la Biblia, la mayoría en boca de Jesús, y es la palabra que más se usa para defender la doctrina del infierno, la que aparece en los sermones más aterradores. Esta palabra es la que pusieron en tu cabeza cuando eras niño para mantenerte en línea. Gehenna es un lugar geográfico, con dirección, con coordenadas, y que si lo buscas en Google Maps, lo encontrarás. Incluso puedes visitarlo como turista. Así es, una visita al infierno. Y aunque este lugar no es el infierno que te enseñaron, su trasfondo es lo más parecido que existe al infierno en toda la Biblia. Gehenna viene de dos palabras hebreas: Ben Hinnom, Valle de los hijos de Hinnom. Es un valle al sur de Jerusalén. Puedes verlo en cualquier mapa de la ciudad antigua. Está ahí todavía, verde, tranquilo, con árboles. Pero su historia no tiene nada de tranquila, porque en ese valle, durante los reinados de Acaz y Manasés, dos de los reyes más oscuros de la historia de Israel quemaban niños vivos en un horno de fuego en honor a Moloc. Los padres entregaban a sus hijos al fuego creyendo que eso les traería prosperidad, protección y favor divino. Lo hacían reyes de Israel, en las afueras de Jerusalén, mientras el templo de Dios estaba en pie a pocos metros. Jeremías maldice ese valle, Josías lo profana, y con el tiempo se convierte en el basurero de Jerusalén. Ahí se tiraba la basura de la ciudad, ahí se arrojaban los animales muertos, se quemaban los desechos, y terminaban también los cuerpos de los criminales ejecutados, los que morían sin familia, sin honra, sin derecho a sepultura digna. El fuego ardía de forma casi permanente porque siempre había algo que quemar. Y los cadáveres de los extranjeros sin nombre se descomponían allí, consumidos por los gusanos. Eso era el Gehenna en tiempos de Jesús, no una doctrina, una realidad visible desde las murallas de la ciudad. Y antes de seguir, quiero que escuches lo que Dios dijo sobre ese valle, lo cual no les mandé ni me subió a mi corazón que hicieran algo tan abominable como sacrificar a sus hijos en el fuego a Moloc. No les mandé ni me subió al corazón. El mismo lugar que la religión usa para decir que Dios está mandando a sus hijos al fuego, Dios mismo dice: ni siquiera se me pasó por la cabeza que hicieran algo tan abominable. ¿No les parece irónico esto? ¿Cómo se nos va a ocurrir que este Dios sea el artífice de un lugar que no solo sacrifica a sus hijos, sino que los tortura eternamente? Lo que Dios llamó abominación se convirtió en doctrina. Y lo que Él dijo que nunca se le pasó ni siquiera por el pensamiento, se convirtió en lo que Dios siempre hace con aquellos que no creen correctamente. Jesús conocía este lugar y está hablando justamente de este sitio cuando dice: mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al Gehenna, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano que no muere eran los cadáveres de los extranjeros descomponiéndose en el basurero, la descomposición permanente. El fuego que no se apaga significaba la basura ardiendo sin parar, porque siempre llegaba más. No es una descripción del más allá, es la imagen más concreta y cotidiana que cualquier habitante de Jerusalén podía visualizar mirando hacia el sur. Y unos versículos más adelante Jesús explica el asunto con palabras que casi nunca se toman en cuenta en el contexto. Todos serán salados con fuego. Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. En otras ocasiones, cuando Jesús habló del ojo, si tu ojo es malo, hacía referencia a estar enemistado con tu hermano. Ahora bien, conectando esto con la sal en el mundo antiguo era el preservativo, lo que impedía la corrupción de los alimentos. Jesús está hablando a discípulos que acaban de pelearse por quién era el más grande de ellos.
Los que elijan la paz serán preservados, y los que elijan la violencia, el rencor, el odio, acabarán en el Gehenna. Jesús está hablando en un contexto de tensión política brutal. Israel está bajo la ocupación romana. Hay grupos que predican la revolución violenta, la guerra contra Roma, enseñorearse de sus enemigos. Y Jesús dice, los que no elijan el camino de la paz terminarán en el Gehenna. En el año 70 después de Cristo, los ejércitos de Tito sitian Jerusalén. El asedio dura meses. La ciudad colapsa desde adentro por el hambre, la enfermedad, la violencia entre las propias facciones judías que se masacraban entre sí. El historiador Josefo describe cadáveres apilados en las calles, fuego consumiendo los edificios, cuerpos arrojados fuera de los muros. Jerusalén entera se convirtió en el Gehenna que Jesús había descrito. Los que eligieron la paz, los que no se sumaron a la rebelión, sobrevivieron. Los que eligieron la violencia permanecieron exactamente como Jesús dijo, y dentro de la ciudad perecieron, guardando sus fiestas y sus costumbres. No era una doctrina del más allá, era una profecía política que se cumplió en menos de 40 años. Aceldama, la compra del infierno. Pero hay algo más, algo que conecta todo lo que acabamos de ver con el momento central de la historia del Evangelio. En Mateo 27, Judas ha traicionado a Jesús por 30 monedas de plata. Después de la condena, Judas, arrepentido, devuelve las monedas al templo. Va y se quita la vida. Los sacerdotes recogen las monedas y se les presenta un problema. No pueden meterlas al tesoro del templo porque son precio de sangre, dinero manchado, impuro. Entonces deciden usarlas para comprar un campo, el campo del alfarero, para enterrar ahí a los extranjeros que morían en Jerusalén sin tener a nadie. Ese campo se llamó Aceldama, campo de sangre. Curiosamente es el mismo campo donde Judas se quita la vida. Y estaba en el valle de Hinnom, en el Gehenna. Las 30 monedas de plata eran el precio de la sangre de Jesús y compraron el Gehenna. No solo eso, sino que también compraron el mismo terreno donde Judas murió. Fue el precio de sangre pagado por Jesús para redimir la herencia perdida. ¿Qué nos dice eso de nuestro Salvador? Para entender lo que acaba de ocurrir, debemos retroceder unos siglos atrás. En Jeremías 19, Dios le dice que tome unas vasijas de barro y lo lleve a los ancianos justo en el valle de Hinnom, y que rompa la vasija allí como señal del juicio que viene sobre Jerusalén por los sacrificios a Moloc. Pero después viene Jeremías 32. Jerusalén está sitiada por Babilonia, la ciudad está cayendo, y Dios le dice a Jeremías que haga algo que no tiene sentido en ese momento, que compre el mismo campo, el campo del alfarero. Y el método legal de esa compra es específico. Jeremías paga las monedas de plata, escribe el contrato en un rollo, lo sella y lo mete en una vasija de barro para que se conserve por mucho tiempo. Y la razón de la compra, justo en medio de la inminente destrucción, es que todo lo perdido, todo lo que parece arruinado para siempre, devastado, aún puede ser recuperado. Eso se llama esperanza contra esperanza. Y entonces llegas a Apocalipsis 5, el cordero y el rollo sellado. Juan ve en el cielo un rollo sellado con 7 sellos, y se hace la pregunta, ¿quién es digno de abrir el rollo? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra puede abrirlo, puesto que tiene que ser un pariente de sangre, hasta que aparece el cordero, de la raíz de David, el que fue inmolado. Y lo que canta toda la asamblea cuando el cordero toma el rollo es esto: eres digno de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos redimiste para Dios, gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Cuando dicen que con tu sangre nos redimiste, hacen referencia a que Él los ha vuelto a comprar.
los ha rescatado. Ese es el lenguaje de la transacción de Jeremías. El mismo rollo, el mismo acto de compra, la misma lógica de que lo que está abajo en destrucción puede ser recuperado. Quiere decir que aun cuando Israel parecía por completo perdido y Roma destruyó todo Israel, Pablo se atreve a decir que en el tiempo final incluso todo Israel será salvo, una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, puesto que Jesús redimió a Israel como linaje, como la raíz de David, como un pariente de sangre. Y no solo es pariente de sangre de los israelitas, sino de toda la humanidad. Jesús no inventó el Gehenna, pero tampoco diseñó el infierno para arrojar a sus hijos ahí. Sin embargo, fue la sangre de Jesús el precio que se pagó para comprar ese lugar, comprar ese basurero donde iba todo lo que se había dado por perdido. Pero ahora bien, si Seol no es el infierno, si Hades no es el infierno, si Tártaros no es el infierno, ni el Gehenna es el infierno, entonces, ¿qué hace la palabra infierno en tu Biblia? ¿Quién la puso ahí? ¿Qué tenía que ganar? ¿En qué momento se tradujo de esta forma? Y eso es lo que viene a continuación. El momento exacto del nacimiento del infierno.